Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas aquí a La Política en Debate. Vamos a estar compartiendo esta jornada, por supuesto, con mucha información y sobre todo con mucho análisis. Mi nombre es Mabel Corrales y vamos a estar hablando de un tema que ustedes han sentido nombrar desde hace meses, ¿no? Esta discusión por el famoso RIGI que se da a través de la ley bases. ¿Qué implica esto? ¿Qué posibilidades, si es que las hay, genera para nuestro país y en especial para nuestra provincia? Porque el debate hoy tiene que ver justamente con Salta, con lo que ha pasado dentro de la Cámara de Diputados y con distintas lecturas que han hecho referentes de la oposición, por supuesto, en torno a esto. Está Andrea Villegas, referente del MST, con nosotros para hablarnos acerca de esto, y en una de sus apariciones públicas señalaba a la Cámara de Diputados como una cueva de bandidos en torno justamente a esta votación, ¿no? ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, muchas gracias a vos por el espacio. Bueno, contame cómo has vivido también esta media sanción, obviamente, sobre un tema que ha generado muchísima polémica, porque hay muchos y muchas que opinan y que señalan que esto lo que hace es generar condiciones absolutamente beneficiosas para aquellas empresas extranjeras que deseen invertir, pero que no generan lo mismo para nuestro medio ambiente, para nuestra sociedad en general, y que quizás ni siquiera esas inversiones lleguen, ¿no? Porque también hay mucha como falsas expectativas en torno a esto. Sí, nosotros hemos salido a denunciar esto apenas se conoció, como lo están haciendo las demás provincias, ¿no? La votación en las legislaturas para adherir al RIGI, que es el régimen de incentivo para las grandes inversiones, que vino junto con la ley bases, el paquete fiscal. En ese sentido, lo que nosotros denunciamos desde el primer momento es que lo que han llevado adelante en la legislatura es un nuevo pacto neocolonial, o sea, el RIGI tiene esas características, o sea, van a venir a invertir, entre comillas, invertir, van a venir capitales extranjeros a instalarse en la provincia como ya lo hacen, pero esta vez con puertas abiertas de par en par, sin ningún tipo de control. Si antes hacían auditorías que eran bastante dudosas, ahora ni siquiera van a hacer auditorías de lo que se llevan de boca de mina, no van a estar obligados a tener que incentivar la economía regional, por ejemplo, teniendo que comprar insumos, están liberados de eso, pueden traer los insumos del país del cual estén viniendo estas multinacionales, desde ropa hasta comida, maquinaria, o sea, todo lo que puedan traer lo van a traer porque obviamente va a ser más barato para ellos. Entonces, esto de decir que va a beneficiar a las comunidades que están alrededor de estos proyectos mineros nuevos es una completa mentira. Y al fin y al cabo, lo que van a hacer es tener una libertad completa para saquear, se van a llevar todos los dólares, no van a tener que dejar asentado nada, y esa es la libertad de la que tanto habla Milei y la que sostiene Sáenz, porque también no podemos dejar de lado esa legislatura que nosotros sostenemos, es una cueva de bandidos porque decide todo a espaldas del pueblo, o sea, el pueblo les ha dado un voto de confianza y ellos siempre terminan votando sin ningún tipo de consulta y proyectos que van en contra de nosotros mismos. Recordemos cuando debatieron también de manera expresa el protocolo antipiquete el año pasado, o sea, para prohibir el derecho a huelga y así muchos ejemplos más. Bueno, este es el caso que nosotros queremos denunciar. Estuvimos el día de ayer cuando se iba a votar la media sanción en senadores, no se votó, la llevaron a comisiones, dilataron y nosotros seguimos haciendo la convocatoria que estemos el jueves que viene firmes frente a la legislatura como lo hicimos ayer y el martes para denunciar esto, ¿no? Porque el RIGI no trae mejoras para ninguna de las provincias ni para nuestro país, en particular en Salta, va a afectar las economías regionales, va a seguir afectando a las comunidades originarias y con la contaminación queda afectado nuestro presente y nuestro futuro. Uh-huh. ¿Cuál es el plan real detrás de todo esto, Andrea? Porque evidentemente ustedes hacen una lectura que
no solo está basado en lo inmediato, sino en lo que va a quedar de acá como secuela, no sé, en 10, 20, 30 años, cuando quizás ya no haya ningún recurso natural para llevarse, ¿no? Y nos va a quedar la contaminación. Nosotros justamente en el cartel que se ve, hablamos con la gente, ¿no? Porque el discurso del gobernador Sáenz, pero también de los gobiernos anteriores de Urtubey, de Romero, siempre han sido que la megaminería traía beneficios para la provincia, y hoy estamos viendo que no. En la cuestión laboral sufren una explotación tremenda los obreros mineros. Han habido casos de muertes que han desarrollado un proceso de lucha. Hubo en la Puna, en el salar de Yuyayaco, un gran paro de los trabajadores mineros que llevó a que dentro del RIGI también garanticen una seguridad propia para las mineras. Es lo que vino a hacer Patricia Bullrich en su visita en Salta cuando estuvo en el norte, y cuando estuvo con Sáenz le prometió seguridad en la Puna para garantizar que puedan saquear, que tengan libertad de poder sacar todos los minerales que se llevan sin ningún tipo de problemas y de reprimir las luchas. Entonces, eso demuestra lo que vienen a hacer, ¿no? A garantizar las ganancias capitalistas como dé lugar, y él no tiene ningún problema en avanzar en la represión. Por eso, en ese sentido, son muchísimas las personas que apoyan esto, las organizaciones de la lucha medioambiental, de derechos humanos, que se organizan y defienden lo nuestro, ¿no? Porque no lo tenemos que ver con el enfoque economicista. Los recursos naturales son bienes comunes. Tendríamos que decidir las comunidades qué hacer con ellos, de qué manera explotar los recursos naturales, y que sea de manera sustentable, o sea, en beneficio de la comunidad, del futuro, pero también de cómo desarrollamos eso para nuestro pueblo y no para los de afuera. Bueno, queda claro obviamente cuál es la postura que tienen, pero fundamentalmente, ¿qué crees que hay detrás de todo esto? Porque más allá de lo ideológico y de que obviamente cada gobierno también realiza su gestión de acuerdo a su propia impronta, a sus propias creencias, a las propuestas muchas veces que ha llevado a la campaña, ¿qué crees que hay más allá de la lectura que uno ve superficialmente en esta gestión de Javier Milei? Porque hasta acá, por el relato y por el análisis que hacen partidos o frentes como el que vos integrás, se entiende como que, bueno, hay otra intención, ¿no?, en relación a lo que se espera de nuestro país, y efectivamente se está gobernando también para un sector particular. Tal cual, nosotros lo vemos y lo hemos denunciado cuando ha sido en la campaña electoral, que Milei se proponía como algo diferente. Nosotros desde el Frente de Izquierda les brindamos una herramienta a la gente, creemos que hay que fortalecerla, que hay que ir a un Congreso abierto y hacernos más fuerte, abriendo nuestro frente para que se sumen más luchadores independientes y de demás organizaciones con una pelea anticapitalista y socialista, que es completamente lo contrario al programa político que levanta Milei. O sea, Milei, cuando habla de libertad, habla de una libertad de mercado, de los suyos, de lo que llama gente de bien, que son los empresarios, que son los ricos y poderosos. Por eso se reúne siempre con la Cámara Empresarial, por eso es que estuvo en el acto de la Rural, por eso es que el Fondo Monetario Internacional le sigue pidiendo que ajuste, y él lo hace, ¿no? O sea, no tiene ningún problema en que suba la tarifa del gas, de la luz, en esta ley base que le hemos dado pelea. Y en ese sentido también denunciar que fuerzas habían para revertirla, como lo hicimos con la ley ómnibus. Pero ¿qué hizo la CGT, la CTA? Terminaron haciendo la plancha y siendo funcionales a este gobierno, ¿no? Una burocracia que no abrió el sindicato para que nos podamos organizar de manera democrática y fortalezcamos esa lucha. Por eso es dar la pelea, ¿no?, para nosotros desde el Frente de Izquierda, con una herramienta política, porque hay gente que se ha decepcionado del peronismo, se ha decepcionado del kirchnerismo, pero hoy ve que haber dado su voto a Milei no nos lleva para ningún lado, nos entrega lisa y llanamente. Entonces, apostar por una herramienta política que siempre está,
que estamos convencidos que la gente va a salir a las calles más tarde que pronto porque la situación no se aguanta para más, porque hay conflictos, por eso es que les denunciamos a las centrales sindicales que no los coordinan y no los unifican, porque los hay. Por ejemplo, la docencia está haciendo paro en 6 provincias muy importantes, no muy lejos está Jujuy, y el día de ayer se manifestó contra la declaración de la educación como un servicio, ¿no? Declararla como un servicio esencial para atacar el derecho a huelga. ¿Cómo ves también esto que vos decís, ¿no? Por ahí los medios de comunicación no muestran todo lo que está pasando, especialmente en estos días hubo foco más bien en un caso que se mediatizó, que tomó estado público rápidamente y que se instaló como el centro de la escena. Estamos hablando de la denuncia contra el expresidente Alberto Fernández por violencia de género, ¿no? Por parte de quien fuera la primera dama durante su gestión, estamos hablando de Fabiola Yáñez. ¿Cómo han vivido esto en relación a lo que ha ocurrido, a la denuncia, pero también en relación a ese uso mediático que hace el gobierno de Javier Milei para instalar determinados temas y obviamente para correr de escena todo lo que está ocurriendo y los problemas graves que transita Argentina, quizás profundizados a partir de las medidas que él ha ido tomando, ¿no? Sí, lo que hizo Milei, lo que hicieron sus funcionarios ha sido un uso hipócrita de las denuncias que ha llevado adelante la expareja de Alberto Fernández. Nosotros tenemos una política muy clara con respecto a la violencia de género, que es repudiar cualquier acto de violencia hacia la mujer y apoyar a las víctimas, pero ellos lo han utilizado de una manera hipócrita, le han sacado rédito político cuando justamente la gente está sintiendo el golpe de un 57% de pobreza, de niños que se van a dormir sin haber realizado la comida de la noche o se saltan una comida al día. Han utilizado esto, ¿no? Y la verdad que demuestra lo que son, porque ellos son los que transmiten discursos de odio hacia la mujer y la disidencia, los que disolvieron el Ministerio de la Mujer, el INADI, entonces son los que se reúnen con genocidas. Entonces nosotros la tenemos clara esta, ¿no? De cómo utilizan a los medios de comunicación también, que terminan siendo serviles hacia su política y llevando discursos y mensajes que confunden a la población, pero lo que sí tiene claro cada trabajador, cada trabajadora es que la inflación se siente cada día más porque ellos tratan de posicionarse con el 4% de inflación, pero eso no se siente cuando uno va al supermercado y subió todo, cuando te suben el alquiler y cuando te suben las tarifas de los servicios que son básicos y elementales, ¿no? Que deberían ser derechos, que lo deberíamos estar discutiendo desde ese lado y no como servicios para que hagan negocio unos pocos. Sobre todo cuando uno ve cómo se ha deprimido el salario, ¿no? Cómo ese ingreso con el que antes contabas ya no te alcanza para cubrir todos los gastos que vas teniendo y bueno, y seguramente los primeros días del mes ya te empezás a ver agobiado, ¿no? Por otras cosas que no podés adquirir y que son parte de la vida misma, ¿no? Que ni siquiera son parte de un lujo, o sea, tampoco hay que dar explicaciones de lo que uno hace con el dinero que genera trabajando. Tal cual, hoy en día los trabajadores no llegamos ni a mitad de mes, las cuentas se van acumulando, las paritarias lamentablemente ya, para mí decir que tienen techo suena a mucho, porque ya ni siquiera es eso, o sea, no van de acuerdo a la inflación. Los docentes, los trabajadores de la salud, los trabajadores estatales, los del sector privado, o sea, es un salario que no aumenta, que viene cada vez decreciendo más, pero también son los despidos, también son las suspensiones. Con el gobierno de Milei han habido miles de despidos, tanto en el sector estatal como en el privado. Entonces, con esta política que lleva adelante no hay salida para los de abajo, no hay salida para los laburantes. Por eso nosotros
les proponemos que nos organicemos, que las luchas que tenemos en Salta son muchas. Hoy yo vine a hablar del tema de la adhesión al RIGI, que nos afecta tanto en relación a la provincia y al saqueo de los recursos naturales, pero tenemos muchísimas problemáticas y que se van a ir sintiendo cada día más. Hace una semana los trabajadores ceramistas, por ejemplo, estaban en lucha por paritarias y lograron tener una discusión paritaria que no la tenían desde el año pasado. Entonces estas cuestiones son las que reflejan cómo el gobierno trata de tener un marco legal, represivo, autoritario para que no podamos dar la pelea. Por ejemplo, los docentes, cuando tenemos mejoras salariales, ha sido cuando hemos salido a la huelga y ahora nos lo quieren prohibir. Por eso hay que ir hilando todas estas cuestiones. No es inocente que presenten un proyecto que habla de la educación como esencial, cuando en realidad deberían hablar de un presupuesto esencial para educación, de construcción de escuelas, de salarios acordes a la inflación y demás, ¿no? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por acompañarnos en esta noche y por traernos, obviamente, el análisis por parte de la gente a la que representas. Muchas gracias a vos.